Más de 100 años de petróleo ha tenido Venezuela, eh, y durante esos 100 años de bonanza petrolera, lo que ha ahondado, lo que ha abundado en Venezuela ha sido la exclusión, la pobreza y la marginalidad de todo tipo. Cuando la revolución bolivariana llegó al poder, el 84% de la población era pobre, y de ese 84%, el 62% de la población estaba en pobreza extrema. Quiere decir que no tenía servicios, que no tenía educación, que no tenía acceso a la cultura, que no tenía trabajo y que no tenía ningún modo de acceder a ningún tipo de beneficios y de servicios primarios. La revolución, por primera vez, invirtió la riqueza petrolera en el pueblo, en la llamada deuda social, que para el comandante Hugo Chávez no era una deuda social de 10 o 20 años, sino que era una deuda social de 500 años, porque 500 años, decía el comandante Chávez, ha sido el periodo histórico de dominación a través de los colonialismos y de los sucesivos imperialismos. Bueno, una de las primeras cosas que el comandante Chávez planteó como buen bolivariano era la necesidad de transferirle al pueblo el poder, pero el poder a través del conocimiento. Más de 1 millón de venezolanos y venezolanas se encontraban en la oscuridad del analfabetismo cuando llegó la revolución. Habría que tener mucha imaginación para haber empobrecido a un país de tal manera que hasta su población fuese completamente analfabeta. Población analfabeta que vino sobre todo del gran éxodo o del gran desplazamiento del campesinado de nuestro país, que no tuvo otra alternativa que concentrarse en las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades, para sobrevivir de la limosna, de lo que la gran ciudad podía ofrecerle como migajas a esta población. El comandante Chávez tuvo la priorización, junto con el comandante Fidel Castro, de alfabetizar al pueblo. Y él decía, vamos a alfabetizar al pueblo para que el pueblo aprenda a leer, para que más nunca pueda ser engañado. Porque evidentemente el dominio de lo que nosotros llamamos la Cuarta República, que fue la democracia liberal, bipartidista, se fundamentó en la ignorancia, en someter al pueblo a la exclusión total, no solo desde el punto de vista funcional, sino a la exclusión absoluta de cuanto a conocimientos y a acceso a los elementos básicos para el desarrollo espiritual y el desarrollo de una conciencia. A partir de ahí, Venezuela es algo diferente. 1 millón de alfabetizados en la misión Robinson, que después pasaron a la misión Rivas, que después pasaron a las universidades. Hoy tenemos más de 10 millones de venezolanos y venezolanas en aulas de clase, estudiando en un país de 30 millones de personas. Eso es algo inaudito, es algo inexplicable, es algo que el neoliberalismo tiene que ocultar, porque entonces mostraría, si no lo oculta, los fracasos que ha tenido su política económica y los fracasos que ha tenido su política de dominación. Hoy estamos y nos enfrentamos a una realidad. El pueblo es más crítico, es más consciente y también más exigente de su revolución. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar revolucionando hacia adentro, transformando lo que tengamos que transformar y reimpulsando los logros y las conquistas que en estos 3 últimos lustros hemos podido, con una oposición extraordinariamente brutal. No me refiero a la oposición venezolana, me refiero a la oposición norteamericana, me refiero a la oposición europea, me refiero al gran consenso de las corporaciones contra Venezuela. A contracorriente hemos logrado conquistar derechos que yo estoy seguro que el pueblo jamás se dejará arrebatar otra vez. La creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura tenía y tiene aún como objetivo descaraqueñizar la cultura, es decir, salir de Caracas y reconocer primero las distintas prácticas culturales que tiene nuestro pueblo. Por eso nosotros hablábamos en este foro de la interculturalidad como una característica fundamental de la Revolución Bolivariana. En este momento el Ministerio de la Cultura cuenta con 24 gabinetes de cultura en todas las entidades del país, que son equipos de trabajo que se articulan con las comunidades, que se articulan con los gobiernos municipales y con los gobiernos regionales para desarrollar un plan estratégico cultural en toda la nación, con énfasis precisamente en los lugares más deprimidos, con énfasis en las comunidades que han estado mucho más excluidas de los circuitos culturales tradicionales, llevando
con un principio universalista de la cultura, llevando todas las condiciones objetivas para que los pueblos, las comunidades desarrollen sus propios referentes, sus propias estéticas y sus propios principios de producción cultural y de identificación cultural. Estamos en un trabajo extraordinario porque esta es una guerra asimétrica fundamentalmente cultural con una industria como la que tiene los Estados Unidos, que es un país que no tiene Ministerio de Cultura, pero que tiene quizá uno de los grandes tentáculos de avasallamiento cultural y espiritual contra lo cual tenemos que enfrentarnos y al cual tenemos que brindarle una alternativa para que nuestro pueblo pueda expresar su propia belleza, su propia verdad y su propio pensamiento. Muchas gracias.